las 6:05 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra reunión cultural número 161 del grupo de Sesimín. Retos frente a la salud, reto frente a la reforma a la salud. El invitado hoy es el doctor Ramón Abel Castaño y nos va a hacer la moderación nuestro amigo y compañero del grupo, el doctor Fernando Salgado. Por favor, apaguemos todos los micrófonos para no tener interferencia. ¿Quién es el doctor Ramón Abel Castaño? Es médico de la Universidad CES de Medellín. Hizo un máster en gestión y política en salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Boston. Es PhD en Política y Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido, consultor independiente en sistemas de salud, autor del libro Reformas a la Salud, sí o no, 5 razones por las cuales la propuesta de Petro no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud. Este libro fue presentado en la Academia Nacional de Medicina hace aproximadamente 2 meses y con eso Ramón Abel ingresó como miembro de número de nuestra prestigiosa academia, de la cual hoy hay varios académicos acá acompañándonos. Entonces, sin más preámbulos, le paso la palabra al doctor Fernando Salgado, que nos va a comentar cómo va a ser la mecánica de la reunión de hoy. Sé que va a ser muy provechosa por las 2 personas que están en la coordinación y en la presentación. Gracias a todos los asistentes. Y Fernando, tienes la palabra para que nos cuentes cómo tienes hoy, cómo va a ser la reunión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, a todos los asistentes. Muchas gracias al doctor Ramón Abel, por supuesto, toda su hoja de vida y su trayectoria en el sector de la salud. Habla de su conocimiento, de su experiencia, de lo que nos va a comentar y aportar en esta importante reunión del día de hoy sobre el tema de la reforma a la salud. Yo quería hacer un comentario inicial de pronto para contextualizar y aterrizar en lo que estamos en el día de hoy, Ramón Abel, como lo habíamos comentado. Y es que uno tiene que entender que la política, que la salud en Colombia es una política de Estado. Yo decía que tal vez la única política de Estado que había en el país en los últimos 50 años es esta. Y una política de Estado es básicamente el conjunto de acciones que forman parte de las estrategias centrales de un país. Es decir, son como los principios fundamentales que deben servir de guía para el gobierno de una nación. Y en este sentido, las políticas de Estado nunca deben asociarse a un gobierno en particular o a una ideología en particular. Por esa razón, cuando uno quiere hacer una reforma a algo de esto es complejo y debe contar con un gran consenso de todos los actores. Y cuando hablo de los actores, no hablo solo de los actores del sistema de salud, sino en general de la sociedad, incluido especialmente los usuarios de los sistemas de salud. Y al mismo tiempo es importante que se comparta, y en eso estoy muy de acuerdo con el exministro Alejandro Gaviria, para que una reforma, una política del Estado pueda tener éxito, debe tener una gran legitimidad. Y la legitimidad en el ejercicio del poder político es diferente a la legitimidad del orden político. Esa legitimidad debe ser coherente con el objeto del Estado Social de Derecho, que es algo que ha reclamado mucho los actores del sistema. En términos generales, esta reforma es una reforma que hoy se ha convertido, yo no sé, Ramón Abel, me parece más como en un pulso político, realmente en una reforma estructural
en donde es evidente que hay falencias desde el punto de vista conceptual para poder hacer una reforma estructural, y mucho más si lo que se quiere cambiar es una política de Estado. Hoy el Banco de la República llamaba la atención sobre los temas fiscales, más de la reforma laboral, pero también de la reforma a la salud y el impacto que podría tener esto si adicionalmente pensamos que no se considera un per cápita, por ejemplo, para este sistema, que no se consideran contratos, que los hospitales van por la vía de la oferta. En algo que yo quiero iniciar esta discusión, que es experto realmente el doctor Ramón Abel, es ese tema del riesgo financiero, de embarcarnos en una aventura de estas sin tener los estudios que realmente nos digan sobre esa sostenibilidad. Debo decirle a los asistentes que tal vez los pocos estudios que ha habido de suficiencia de la UPC en Colombia los ha liderado Ramón Abel, no siempre con la exactitud que se requiere, no tanto por la falta de capacidad del investigador, sino por la falta de recursos para hacer eso muy bien. Es decir, nunca hemos hecho un estudio de suficiencia realmente como se debe hacer. Ha sido más el esfuerzo y el conocimiento de Ramón Abel y otras personas, por eso, para llegar a ese per cápita que hoy sabemos que es bastante limitado, y de pronto meternos en una aventura de estas, pues obviamente resulta complejo, en especial si Ramón Abel, si consideramos que las EPS hoy, por ejemplo, hacen esas auditorías previas para habilitar las entidades que pueden prestar servicios de salud, las auditorías concurrentes de los servicios, las auditorías de las facturaciones. Desaparecer todo eso por arte de magia sí le da a uno cierto temor de la capacidad que tiene el Estado. Yo decía que algo que admiraba a la doctora Corcho era la fe que tenía en los servidores públicos de que esto iba a funcionar muy bien, sin corrupción y sin nada de esas cosas. Y por eso creo que sería una falta grave mía no permitirte compartir con nosotros su visión sobre ese tema del riesgo financiero, de los incentivos, de los grandes e importantes avances de los modelos de salud que ha habido en Colombia. Desconocer ese tipo de cosas me parece a mí que no guarda relación con lo que debe ser una reforma estructural del Estado, las eficiencias grandes que tienen los prestadores. El doctor Jorge es un ejemplo de eso, en la cirugía mínimamente invasiva a la que puede tener acceso hoy los colombianos. Eso hace 20 años era como un sueño. Hoy día es esto. Yo siempre lo he dicho y he sido un crítico con el Congreso a veces de que las leyes en Colombia no salen para cumplirlas, sino que son leyes que son como un anhelo. Hagamos esto a ver si de pronto le pegamos a por favor, apagamos los micrófonos. Por favor, apagamos los micrófonos. Así que, digamos, creo que vale la pena, Ramón Abel, empezar por ese tema. Las personas que tengan preguntas pueden ir haciéndolas en el chat. Si lo quieren ir anotando, yo las voy tomando notas para preguntarle en su momento a Ramón Abel, o si alguien quiere de pronto hacerle una pregunta directa, por favor levante la mano, aquí lo identificamos y le comentamos a Ramón Abel. Así que muchas gracias, Ramón Abel, y gracias por el tiempo y los importantes anotaciones que nos vas a hacer el día de hoy. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, doctor Ramírez, por la invitación a este espacio. Como comentábamos ahorita, es un espacio ya muy casi que consuetudinario, donde se juntan una serie de personas muy importantes en el sector, y para mí es un honor muy grande que usted, doctor Ramírez, me haya permitido compartir este podio, y bueno, y a Fernando por la moderación y por la introducción. Yo creo que frente a tu pregunta, Fernando, y a tu planteamiento, hay que partir de un supuesto básico que tienen todos los sistemas de salud, y es que ningún sistema de salud en el mundo, por rico que sea el país, tiene los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de salud de todas las personas sin ningún límite. Partiendo de ese elemento fundamental, que es una realidad inescapable, todos los sistemas de salud tienen que enfrentar de alguna manera
la necesidad de distribuir esos recursos y de tomar decisiones sobre cómo distribuir esos recursos de manera que se pueda satisfacer lo mejor posible las necesidades en salud de las personas. Unos lo hacen de manera explícita, otros lo hacen pretendiendo que esa realidad se puede ignorar y terminan haciéndolo de manera implícita. Entonces, lo que yo planteo en mi libro sobre reformas a la salud que mencionaba el doctor Ramírez al inicio, en el primer capítulo, es justamente esa realidad inescapable que tienen todos los sistemas de salud de cómo hacer con los recursos que tienen disponibles, generar el mayor impacto posible en la salud de las personas. Fíjense ustedes que hay un dato muy importante que se mencionó en estos días en uno de tantos foros que hemos tenido, que hace más o menos 20 años, Colombia, desde hace 20 años para acá, ha incrementado el gasto total en salud casi en 2 puntos, casi 3 puntos del PIB, del 5 y algo al casi 8. Eso es un incremento sustancial, enorme. Y sin embargo, si hace 20 años teníamos problemas para satisfacer el derecho a la salud de las personas, podríamos decir que si le agregamos 2 o 3 punticos del PIB a salud, podríamos resolver el problema. Y miren dónde estamos. Todavía no lo hemos resuelto. Y si le agregamos otros 2 o 3 puntos más del PIB al sistema de salud, tampoco vamos a resolver el problema. Entonces, el problema de cómo satisfacer las necesidades de las personas, o dicho en un lenguaje más del debate actual, cómo garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, no es un problema de tener más recursos, sino es un problema de, primero, hacer más eficiente el sistema de producción de servicios de salud. Es decir, eficiente en términos de cómo generar mejor salud, mejores resultados en salud con la plata que hay. Ese es el tipo de eficiencia al que me refiero. Y segundo, dado que tenemos estos recursos y los estamos usando de manera muy eficiente, tenemos que tomar decisiones, inevitablemente, decisiones de priorización, pero de priorización explícita. Es decir, enfrentemos el reto de la priorización de manera explícita para que podamos decir en qué circunstancias y bajo qué condiciones y basados en qué argumentos podemos limitarle el derecho a la salud a una persona para poder satisfacerlo de una mejor manera a las demás personas. Eso es lo que enfrentan todas las economías en el mundo con sus sistemas de salud. Entonces, ahí tenemos un problema, Fernando, muy, muy complicado porque nadie quiere oír hablar de esa priorización explícita. De hecho, hoy en las discusiones de Comisión Séptima, no sé si recuerdan los que estuvieron viendo la transmisión, yo hablaba del mecanismo de listas de espera, del mecanismo de autorizaciones de las EPS en Colombia, como un mecanismo que permite hacer que aquellas necesidades que no son urgentes se pueden resolver o se puede responder a esas necesidades en unos plazos de tiempo mayores, de modo que los recursos se vayan asignando a las necesidades más urgentes. Eso lo hacen todos los países del mundo, de una manera u otra. ¿Sí? Por eso lo digo, explícita o implícitamente. Inglaterra, Canadá, España lo hacen explícitamente. Tienen un sistema de listas de espera supremamente bien establecido y la gente lo respeta. Y nadie interpone una tutela en Canadá, no tienen acción de tutela, pero nadie interpone un recurso de amparo porque le dieron una cita para el especialista a los 6 meses o a los 8 meses, porque es lo normal de los sistemas de salud. Entonces, eso es una forma de reconocer que definitivamente nosotros en Colombia también tenemos que abordar esa discusión ética sobre cómo lograr una mejor distribución de los recursos disponibles de manera que podamos satisfacer lo mejor posible el derecho a la salud, porque no lo podemos satisfacer de manera infinita para todos. Entonces ahí viene un elemento. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hay un elemento en la reforma, además de que se hace una promesa de satisfacer ilimitadamente las necesidades de salud de las personas sin barreras de acceso, y la solución mágica para eso es eliminar las EPS y quitar las autorizaciones, pues nos vamos a enfrentar a una realidad tal vez más dolorosa, porque lo que hace el proyecto de ley, como está hoy en día, no fue uno de los artículos que se votaron hoy en la Comisión Séptima, pero hoy en día el proyecto de ley, como está en su versión de la enmienda, en el artículo 75 se expresa claramente que la ADRES no ejecuta, no celebra contratos con los prestadores de mediana y alta complejidad. Tú lo mencionaste, Fernando. No se celebran contratos. Es decir, que no hay un ente que controla o que ejerce ciertos controles
previos antes de la prestación de los servicios, de manera que se establezcan unas reglas en los contratos sobre bajo qué condiciones se atienden ciertas condiciones médicas o ciertas enfermedades, con qué criterios, con qué guías de práctica clínica, con qué protocolos, etcétera. Fuera de eso, hay otras acciones previas, otros controles previos que son precisamente las autorizaciones, que las mencionaba yo esta mañana, que le generaron tanta contrariedad al representante Mondragón, porque pues, las autorizaciones, repito, son una forma, primero, de que la EPS sepa en qué se está gastando la plata, ¿sí? Pero esas no implican necesariamente demoras, pero hay ciertas prestaciones que por no ser urgentes, por no ser de urgencias, pues simplemente los aseguradores le dan cierto tiempo o incluso porque hay cuellos de botella, porque no hay suficientes especialistas para ese tipo de procedimientos o para una consulta, entonces se termina generando esa priorización de facto. Entonces, eliminar los controles previos y los controles concurrentes también, que son los que se hacen durante la prestación del servicio, genera un riesgo muy grande de que se desborde el gasto y que las gestoras de salud y vida no van a tener un incentivo tan poderoso para controlar como lo tienen hoy las EPS, ¿sí? Porque las EPS hoy tienen un ingreso por UPC que es su chequera fija para el año. Y en función de esa restricción dura, como se conoce en economía, esa restricción presupuestal dura, es que la EPS tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que el dinero le alcance hasta el final del año. En el contexto del nuevo modelo que plantea la reforma, hasta donde conocemos el texto de la enmienda, pues simplemente las gestoras de salud y vida administran unos recursos de la ADRES y se supone que deben velar porque se haga un uso eficiente de esos recursos, pero claramente no es el recurso, no es su restricción presupuestal dura, sino que es como quien dice, estoy girando contra la plata de la ADRES, ¿cierto? La gestora de salud y vida simplemente autoriza las prestaciones claramente con mucho menos rigor y siendo mucho menos estricto que cuando se trata de su propia chequera. Eso hay que entenderlo claramente. Los incentivos que genera esa diferencia de no tener esa restricción presupuestal dura son los que permiten predecir que va a haber un agotamiento de los recursos mucho más rápido de lo que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, si además de eso, las gestoras de salud y vida, bueno, además de eso, no tienen el incentivo para controlar porque no es su chequera fija, pero está establecido que pueden establecerse unos incentivos de hasta un 3%. Digamos que a ellas les pagan el 5% del valor per cápita de lo que cueste la mediana y la alta complejidad en el área de influencia. Pero además tienen un incentivo adicional del 3% que se les otorgará de acuerdo a las normas que establezca el ministerio. En la versión de la enmienda no dice cuáles, pero en una versión que anda circulando de lo que se acordó supuestamente entre la U, el partido de la U y el ministerio, pero que todavía no está reflejado en publicaciones en la Gaceta, entonces no podríamos hablar de eso, pero ahí se plantea que ese 3% se va a basar en indicadores de salud de la población, en indicadores de satisfacción de los usuarios y en indicadores de buen uso de los recursos. Pero yo no creo que sea un incentivo suficiente para que la gestora de salud y vida se ponga en la tarea de hacer una gestión tan microgestión como la hace ahora, hoy en día, y simplemente pues va a empezar a dejar pasar las facturas y los cobros y las cuentas de cobro para que la ADRES pague. Eso lo que va a llevar es a un desbordamiento del gasto, es perfectamente predecible. No hay, o sea, el hecho de que no se pague bajo pago por evento o pago por servicio, sino por episodios de atención, el paquete de cirugía, el paquete de UCI, el pago por episodio, de todos modos no se controla la morbilidad, porque los prestadores pues van a tener el incentivo de facturar más episodios o más paquetes o más conjuntos integrales de atención. Entonces, no hay ningún incentivo para gestionar realmente la menor ocurrencia de enfermedades, la menor morbilidad evitable y ni siquiera la menor utilización innecesaria de recursos del sistema. Entonces, para mí ese es el gran peligro. Puede que uno haga estimaciones de cuánto cuesta hacer los CAPS y contratar los equipos territoriales, cuánto cuesta formalizar el talento humano en salud para que pasen de órdenes de servicio a trabajadores del Estado, cuánto cuesta el sistema único e interoperable de información. Uno puede hacer esos cálculos, pero la otra parte del cálculo, que estoy seguro que es otro tanto lo que de la lista de costos que hizo el Ministerio de Hacienda en su momento, otro tanto equivale al incremento en la demanda
por la falta de incentivos a controlar esos recursos. Y ahí nos vamos a fregar todos, porque cuando los recursos de ADRE se acaben, sea el 20 del mes o el 18 del mes, o sea en agosto y no alcancen hasta diciembre, en ese momento los prestadores van a dejar de prestarle servicios al sistema público porque no va a haber quien pague. Entonces van a llevar, los prestadores privados van a tratar de continuar su prestación con personas que tengan cómo pagar de su bolsillo o que tengan medicina prepagada o póliza, y se va a generar una situación mucho más inequitativa que la que tenemos hoy en día y que supuestamente esta reforma quiere resolver. Con eso cierro ahí, Fernando, porque creo que me podría extender mucho más, pero solo quiero señalar el riesgo tan grande que hay de que el sistema sea mucho más insostenible y se genere un problema de cartera mucho más grande, porque en el momento en que se agoten los recursos en mitad de camino, la ARES deja de pagar y empieza a crecer la cartera, como no ha crecido en estos años, sino que va a ser un problema de cartera mucho mayor. Entonces creo que definitivamente vamos a enfrentar un problema de sostenibilidad que en últimas va a terminar generando una vulneración mucho más profunda y extensa del derecho fundamental a la salud. De acuerdo, Ramón Noel. Yo creo que en general todos consideramos que ese es de los grandes riesgos que trae esta reforma, y es esa insostenibilidad del sistema. Y por supuesto el retroceso en cosas muy importantes como el derecho fundamental mismo a la salud, que podría verse seriamente amenazado si no se le proveen los servicios a las personas, si no se pueden pagar. Un retroceso grande en el gasto de bolsillo que volvería a incrementarse necesariamente. Y eso que tú mencionas que es tan importante, y es la inequidad que se va a ampliar. Es decir, va a tener acceso a los servicios de alta, mediana o alta complejidad que tenga dinero, porque podrá pagar un plan complementario, una póliza adicional o un nuevo seguro, y no tener que esperar esos trámites largos que son difíciles de entender. Yo lo que sí creo es que, yo le decía a alguien en aras de la discusión, si uno admite lo que decía el presidente en algún momento, que este era el peor sistema de salud del mundo, yo decía, admita eso para la discusión, pero en Colombia sí es lo mejor que tenemos. Entre otras cosas, de todo lo que hay, tal vez lo mejor que hay para la gente es la salud. Y eso podría generar esas soluciones de continuidad en tratamientos o terapias, el retroceso en los modelos de contratación. Y quisiera preguntarte por eso, porque digamos muchos de los prestadores de servicios hoy lo hacen a través de pagos prospectivos, no los pagos por el fee for service, pero el no tener contratos, el no poder asignar una EPS o un gestor de estos, toda una población a un prestador o a una red de prestadores, pues obviamente va a dificultar el que se puedan hacer modelos prospectivos de contratación. Tendríamos que volver al fee for service, todos regulados sobre unas tarifas que tampoco nadie sabe de dónde van a salir, y lo que va a terminar es en un gran desorden y en una lentificación de todos los procesos, sin mencionar las carteras entre que se presente una factura y el ADRES pueda revisar esas facturas a ver si se pagan o no se pagan. Es realmente, digamos, un riesgo. Pero algo que le preocupa a uno es que se puedan destruir modelos de prestación de servicio que han sido exitosos en casi todas las especialidades y particularmente en el alto costo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué impacto puede tener una reforma así en esos modelos que se han llevado para que puedan ser pagos prospectivos o por diagnósticos o por paquetes o por como los quiera uno denominar, que podrían verse afectados simple y llanamente por la persona que decida a dónde mando el paciente? No me parece que vaya así a otro lado, y así fue. Entonces, digamos que en aras de poder o querer incrementar la facturación de las redes públicas, manden pacientes con enfermedades huérfanas pues a un hospital que no tiene ese tipo de servicios o cosas de esto, que es lo que preocupa dentro de los prestadores de servicios. ¿Qué opinión tienes de eso, Ramón? No, por supuesto, ese es otro tema sumamente preocupante del enfoque que tiene esta reforma. Pero hay que aclarar que el enfoque que tiene esta reforma no es un enfoque o no es una propuesta, digamos, el marco conceptual o las bases teóricas de las cuales se deriva esta propuesta no son los planteamientos de Carolina Corcho. Esto es todo un desarrollo
de la izquierda, desde la medicina social latinoamericana. Recuerdo que era algo que venía desde los años 80. De pronto, Fernando, ¿recuerdas en esa época todas estas discusiones? Desde la misma Constitución del 91 hubo esa discusión sobre si el sistema debería ser un sistema público exclusivamente o un sistema de aseguramiento con participación de privados. Prevaleció lo segundo, y los que defendían ese otro modelo público pues, estuvieron durante 30 años tratando de cambiar el sistema, y pues ahora que están en el gobierno como poder ejecutivo, pues tienen la posibilidad de hacerlo con un proyecto de reforma al sistema, pero esto no es para nada nuevo. Entonces es muy fácil entender la lógica sobre la cual se construye esta propuesta del sistema, que no admite la presencia de unos aseguradores. ¿Por qué? Porque entre el sistema de aseguramiento que hoy tenemos y el sistema que nos propone el gobierno, hay una base conceptual que hace toda la diferencia, que yo la he publicado en mi página web, lo expresé en un artículo que titulé De silos poblacionales a silos territoriales. También está explicado en mi libro, en el capítulo 3, donde hago esa explicación con un poquito más de extensión, y consiste en lo siguiente. En el sistema actual, la población está repartida, o separada mejor, está separada por aseguradores. Entonces, cada asegurador tiene una población afiliada y recibe de la ADRES los dineros para prestarle los servicios de atención individual a esas personas que son afiliadas de esta. No puede gastarse esos dineros en personas que no son de su lista de afiliados, y por lo tanto, eso lleva a que cuando las EPS tengan que hacer acciones de naturaleza territorial, pues les cueste mucho ponerse de acuerdo entre ellas o con los entes territoriales. Voy a poner un ejemplo que lo cito en mi libro, que es el del embarazo en adolescentes, el embarazo no planeado en adolescentes. Entonces, las intervenciones que hay que hacer para disminuir el embarazo en adolescentes no son poner implantes subdérmicos o dispositivos intrauterinos de larga acción. No, eso es lo último. Esa es la acción individual última. Pero lo que hay que hacer para cambiar esa conducta, esas conductas de riesgo, esa falta de información sobre cómo evitar un embarazo, esa falta de información sobre cómo planificar los riesgos, lo que implica eso en el plan de vida de una niña que queda embarazada a los 13 años, etcétera. Eso exige unas acciones de naturaleza territorial. Entonces, cuando las EPS, en esa lógica de estar separadas por EPS, quieren hacer una acción de naturaleza territorial, usualmente enfrentan problemas de coordinación. Entonces dicen, no, hágalo usted, o yo hago el esfuerzo, sí, pero yo no me voy a pasar no me voy a ir de generoso a hacer un esfuerzo porque después usted no haga nada y se beneficie de lo que yo hago. Y así, ¿cierto? Es como ese problema que en economía llamamos externalidades, ¿cierto? Que el esfuerzo que yo hago le genera beneficios a otros que no les voy a poder cobrar. Entonces, por eso las acciones de naturaleza territorial siempre están débiles en este enfoque de lo que yo denomino silos poblacionales. ¿Por qué silos? Porque es como los silos de Almagrán, los silos de Almacafé, donde ven ustedes que son unos tanques verticales y en cada tanque hay un solo tipo de grano que no se mezcla con el de los otros tanques. Por eso en la literatura internacional se habla de silos cuando se trata de situaciones aisladas, o poblaciones o servicios que están aislados. Entonces, aquí hablamos de silos poblacionales porque las personas estamos separadas por EPS, y a la hora de hacer acciones de tipo territorial, a las EPS les queda muy difícil hacerlo. El enfoque que propone la reforma, que es, repito, este enfoque de la medicina social latinoamericana y que ha tenido pues la izquierda durante más de 30 años, es que las poblaciones deben estar separadas por territorios. Y en vez de tener varias EPS afiliando personas en un barrio donde pueden haber personas de 10, 15, hasta 20 EPS, a veces hasta en una misma cuadra o a veces en una misma casa. Hay personas de 2 o 3 EPS diferentes. Entonces, el que viene por el de Mutualser, entonces no atiende sino al de Mutualser y le consigue la cita para la embarazada de Mutualser. Si la otra persona está en otra EPS, no se lo hace. Entonces, para evitar ese problema, esta otra propuesta dice, no, las personas deben estar, los recursos se deben distribuir por territorios y se entregan para que ese territorio atienda a todas las personas que viven ahí, ¿cierto? Por eso la lógica territorial de la propuesta. Por eso en la propuesta inicial, en el proyecto 339, se hablaba de que las personas tenían que, ¿cómo era que decía? Empadronar o adscribirse al CAPS más cercano. Bueno, el CAPIRS, como lo llamaban en su momento. Tenían que adscribirse al CAPIRS más cercano a su lugar de residencia. Porque los recursos entonces iban a llegar a través de las regiones,
los territorios y los microterritorios para que se atendieran todas las poblaciones de todas las personas de ese territorio, ¿cierto? Entonces, ahí es muy fácil hacer acciones de naturaleza territorial. Hombre, vamos a disminuir el embarazo en adolescentes. Muy fácil, hay una autoridad local, hay un solo prestador y se dice, vamos a hacer esto y todos reciben al adolescente, vamos a hacer las campañas en los colegios, barrios, en redes sociales, para cambiar los hábitos y los estilos de vida de los adolescentes, etcétera. Y se resuelve muy fácil el problema. No hay ninguna duda que hay una ventaja muy grande en el enfoque de silos territoriales para generar esas acciones de salud pública y de naturaleza territorial. ¿Cuál es el problema? Y ahí voy a la otra parte de tu pregunta. Resulta que hay ciertas poblaciones con necesidades muy específicas que son de alta especialidad o de alta complejidad y que deben ser, yo cierro aquí mi WhatsApp que no está, y que deben ser abordadas por su población específica. Te voy a mencionar un ejemplo que tú conoces muy bien, Fernando, enfermedad renal crónica o paciente en estadio 5 que ya tiene terapia de reemplazo renal, ¿sí? Yo no puedo tener esa población dispersa por N territorios o N microterritorios donde cada prestador o cada CAPS trata de hacer lo mejor que puede con la persona que está en diálisis o con el paciente de VIH o con el paciente de artritis reumatoide, pues porque eso requiere un nivel de formación, de entrenamiento, de especialidad, requiere un modelo de atención muy integral que es un reto desarrollarlo, perfeccionarlo y no se puede descentralizar, digámoslo así, no se puede atomizar. Entonces, esos programas que tú mencionas, Fernando, en los cuales Colombia ha tenido unos avances sustanciales, programas de VIH, de enfermedad renal crónica, la misma diálisis, nos han permitido darle una atención de muy buena calidad a esos pacientes, a esos 5 millones, como los han contado más o menos así a grandes rasgos, a esos 5 millones de colombianos que tienen condiciones médicas crónicas, muchas de alto costo, otras no tan costosas, otras muy comunes como la hipertensión o la diabetes. Y eso nos ha permitido realmente tener un mejor seguimiento, una mejor oferta de valor para estas personas. Eso es tan cierto porque la exministra Corcho o el gobierno actual nos podrían decir, sí, pero las barreras de acceso, mire que pues pregúntenle a los pacientes, ¿qué están diciendo los pacientes de los grupos de pacientes, que son precisamente los que están en esos programas especializados? Están diciendo, nos van a desaparecer nuestros programas, nos van a atomizar los programas, ¿qué va a pasar? Se va a perder toda esa experiencia acumulada. Los programas de VIH llevan más de 20 años en Colombia perfeccionándose con unos resultados sorprendentes. Los programas de diálisis, Fernando, en el capítulo 2 de mi libro yo hago precisamente ese análisis de una investigación que publicó el Economist, por ahí como en el 2016, donde analizaron el mercado de la diálisis en Latinoamérica. Es sorprendente. Colombia está en la cola de abajo de nefrólogos por 100.000 habitantes. Estamos al mismo nivel de Paraguay, Honduras, Bolivia, y no sé si Haití hizo parte de ese estudio, pero recuerdo Paraguay, Honduras, Bolivia y Salvador. Estamos al nivel más bajo de Latinoamérica en nefrólogos por 100.000 habitantes, pero tenemos coberturas de diálisis. En coberturas de diálisis estamos entre los 5 primeros, después de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, de sextos. O sea, tenemos con mucho menos nefrólogos que el resto de Latinoamérica, tenemos coberturas casi similares a los de los países que tienen más incidencia de enfermedad renal terminal. Y adicionalmente, dice el estudio, los resultados en salud de estas poblaciones en diálisis son comparables con los de países desarrollados. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que ha hecho posible eso? Pues el talento humano, el capital humano, el conocimiento científico de todos esos genios. En su momento yo me acuerdo que les hacía un seguimiento muy cercano al equipo de RTS con Mauricio Sanabria y con Stefano y con todo ese equipo, igual a los otros, a los de Fresenius y a todo, y yo vivía fascinado de cómo iban evolucionando permanentemente para hacer una solución, una atención más integral del paciente en diálisis, para resolverle no solo la filtración de la sangre per se, que es lo que hace la máquina, sino todo lo demás, la diabetes, la hipertensión, la glomerulopatía, qué sé yo. Y estos pacientes hoy en día tienen unas ofertas muy integrales. Si lo trazamos a VIH, pasa exactamente lo mismo. Entonces, la lógica territorial, que es un elemento fundamental al enfoque del gobierno, de la propuesta del gobierno, hace que esos programas se atomicen y queden sujetos a lo que decían en un CAPS
de si van a mandar al paciente al programa o no. Las redes integradas, como están concebidas, también son de naturaleza territorial, están circunscritas a un espacio territorial. Entonces, pues, hombre, si yo estoy en la red integrada de, no sé, de Usaquén en Bogotá, o del norte, del noroccidente de Bogotá, pues probablemente haya un programa suficientemente bueno para alguna de las patologías crónicas que yo tenga. Pero si estoy en la red integrada de un municipio menos urbano, pues seguramente no voy a tener esa oferta. Entonces, digamos, horizontalizar esos programas que tienden a ser por poblaciones con necesidades muy específicas va a ser un riesgo enorme, va a ser una pérdida enorme para los pacientes. A mí me llama mucho la atención que una reforma que se inspira en eliminar barreras de acceso y en resolverle a los pacientes sus problemas para el acceso a los servicios de salud sea rechazada por los mismos pacientes. El mismo Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud que se publicó ayer, del cual soy firmante, miren ustedes la lista de firmantes. Están el Grupo de Pacientes Colombia, que representa 190 organizaciones de pacientes. Fuera de eso hay otras de esas mismas que firmaron por separado. Y están las asociaciones de usuarios de las principales EPS del país. ¿Por qué los usuarios de las EPS y los pacientes de los programas especializados no quieren esa reforma? Creo que eso es un mensaje sumamente contundente que nos está diciendo que ese discurso del derecho a la salud sin límites, del acceso sin límites, pues simplemente es incumplible y están previendo ellos mismos en un deterioro de sus condiciones. El sistema actual tiene muchos problemas y ellos mismos son los que luchan todo el día contra esos problemas, tanto los pacientes como los usuarios. Sufren y padecen el sistema de salud. Sin embargo, están diciéndonos esa oferta que nos está haciendo el gobierno nos va a llevar a una situación peor y no quieren esa reforma. Entonces, yo quisiera que le diéramos mucha más validez y mucha más audiencia a estos planteamientos que están haciendo los grupos de pacientes y las asociaciones de usuarios, porque creo que sí están previendo esos riesgos de que se atomice la atención y retrocedamos en esa garantía del derecho. Muy interesante, Ramón Abel, y por supuesto que el ejemplo que pones más o menos lo conozco un poco con el tema de renal. Hoy día estamos trabajando en rutas de cáncer. Es sorprendente pues el tema como ha ido avanzando en cáncer, la cantidad de buen manejo que se está dando en el cáncer y a nivel nacional, y no solo en 1, 2 o 3 instituciones, sino varias que lo han venido haciendo. Pero te complemento algo allí. Yo recuerdo cuando iniciamos los programas de diálisis, las sesiones de diálisis al mes valían 3.800.000 pesos, $1 como a 2.000 pesos. Hoy esas sesiones valen 1 millón, 2 millones de pesos aproximadamente, con $1 de casi 4.500 y en unas condiciones de calidad excepcionales. Yo creo que han sido ese impacto. El tema del SIDA yo creo que el manejo del SIDA dejó de ser una enfermedad de alto costo hace muchísimo tiempo. Yo ya creo que eso no debe estar ahí. El costo de eso ha bajado tanto y la calidad de la atención tanto. Tener un servicio de diálisis, como tú lo dices, con nefrólogo, además permanente dentro de la unidad renal, que no lo tiene en ninguna parte del mundo, a esas tarifas, ya no lo hace una enfermedad de alto costo. Y de pronto refleja el desconocimiento de muchas personas sobre esos modelos, pues la importancia de la participación de los pacientes en esto. Ellos sí han sido testigos porque muchos han estado 15 o 20 años sentados en esas sillas. Entonces, obviamente que sienten pues los beneficios que han tenido de esto. Hay otro tema que yo quiero preguntarte porque creo que lo tienes claro, y es que cuando uno mira esos modelos de los CAPIRS y pensamos que hay que tener un modelo de primer nivel y que es muy importante, yo creo que no hay nadie que no coincida con el gobierno en que es muy importante fortalecer el primer nivel. Pero cuando uno le mira las funciones que tienen estos CAPs nuevos y la cantidad de carga administrativa que tiene que hacer un centro de atención primaria, es a qué horas van a atender la gente. Es decir, o van a ser unos CAPI súper, es decir, una empresa supremamente grande porque casi toda la carga administrativa de esto va a quedar ahí. Cuando uno mira pues lo que tienen que hacer para poder referir y mover pacientes o trasladarlos, en fin, le pasan todas esas cargas administrativas a un centro de atención primaria que lo que uno debería era ya era vacunar
mirar niños, mirar pacientes, crecimiento, mirar este tipo de programas, que han sido lo que le han dado la gran fortaleza a los sistemas de salud en el mundo, que la atención primaria es atención primaria, no una atención administrativa ya de cosas, sino algo muy transparente dentro del sistema. ¿Tú cómo ves ese mix pues, de primer nivel con una carga administrativa grande, con una cantidad de funciones? Pues yo creo que frente a esas propuestas ambiciosas, todos caemos en el error de juzgarlas a la luz de la realidad actual. Y en eso tiene razón el gobierno. Pues las competencias se pueden desarrollar, los nuevos cargos, las nuevas estructuras y procesos se pueden desarrollar. En eso no hay ninguna duda. Quizás uno por simple resistencia al cambio dice, pues no, es que si así estamos bien, dejemos la cosa así. Yo quizás le daría el beneficio de la duda y decir, bueno, tratemos de imaginarnos cómo sería esa situación. Tal vez, y en parte de los textos que se han venido conciliando, que todavía no son pues objeto de discusión en Comisión Séptima, pero este texto, por ejemplo, de la supuesta conciliación entre la U y el Ministerio, aunque la U acaba de denunciar recientemente, ayer, que se salía, mejor dicho, como independiente. Entonces no sé en qué quedaría ese texto, si es que alguna vez lo van a llevar o a la plenaria o a la otra Comisión Séptima de Senado, no sé qué va a pasar. Pero ahí había elementos muy interesantes que empezaban a hacer como una mezcla muy viable, mucho más viable de lo que plantea el gobierno con lo que es el modelo actual. Es decir, si las entidades gestoras de salud y vida se reducían, o sea, las EPS actuales se convertían en entidades gestoras de salud y vida, pero reduciéndose a aquellos territorios en los que tiene una mayoría de población, uno podría decir, bueno, listo, entonces Sur en Antioquia, Mutual Ser en la costa, Cosalud en el valle, qué sé yo, hay unas que tienen de a poquitos en todos los territorios, no sé cómo las reasignarían, pero el hecho es que en la medida en que se logre una territorialización de estas EPS, y eso se lo trae la enmienda, y es que esas EPS pueden tener integración vertical en los CAPS. Entonces uno dice, bueno, si yo soy EPS X en Cundinamarca y tengo 300.000 afiliados en Bogotá, en Bogotá y Cundinamarca, pues yo con 300.000 afiliados de pronto sí puedo montar 20 CAPS o los que sean necesarios de acuerdo a la población mínima que tenga cada uno, y transfiero todas mis habilidades y todas mis capacidades que desarrollé durante 30 años en gestión del riesgo, en contratación, en referencia contra referencia, en todos esos elementos que se le asignan a los CAPS. Esos CAPS podrían, digamos, tener esas habilidades o esas capacidades, porque la EPS que se convierte en gestora de salud y vida y que maneja esos CAPS, pues va a tener esas capacidades. El problema es en otras partes donde no las tienen. Entonces, por ejemplo, en los municipios más pequeños, y no necesariamente en la Colombia profunda, en municipios de 30, 50.000 habitantes, donde las participaciones de las EPS son mucho más pequeñas, o incluso los 30.000 habitantes de un municipio no dan para tener un CAPS en ese sitio, o la EPS no va a tener interés en montarlo, o hay un hospital de primer nivel, una empresa social del Estado que después va a ser institución social del Estado, una ICE, que es la que por defecto va a tener que hacer el rol de CAPS. En esos municipios donde esas hospitales públicos se convierten en CAPS, ahí sí lo veo muy difícil, que desarrollen todas esas capacidades, porque, o sea, la sola gestión de riesgo, la sola referencia y contrarreferencia, eso es algo totalmente ajeno a su quehacer, y yo no me imagino un hospital de primer nivel desarrollando esas capacidades ni siquiera en 5 años. Y otro problema más grave, las incapacidades y las prestaciones económicas del régimen contributivo. Las EPS han construido toda una cantidad de capacidades en sistemas de información para hacer de eso un proceso súper rápido, en línea, o sea, totalmente facilísimo. En la medida en que CAPS nuevos queden en manos de entidades que no eran EPS, pues ¿cómo van a desarrollar esas capacidades? Yo lo veo muy difícil, y no quiero caer en el facilismo de decir, eso no se puede porque es difícil, porque es nuevo. No, yo es que realmente no veo un hospital público desarrollando esas capacidades, lo veo sumamente limitado, pero estoy de acuerdo, y eso hay que señalarlo. Los centros de atención primaria hay que abonarle eso al proyecto de reforma, y más a la enmienda que al informe de ponencia y que al proyecto original, porque en la enmienda ya se ve clarísimo un CAPS súper fuerte con una cantidad de responsabilidades y con unos roles importantísimos en la gestión del riesgo, que uno diría, oiga, qué maravilla que pudiéramos tener eso.
pero yo creo que todavía nos falta mucho y ese salto hacia ese desideratum de pronto nos podría dejar en mitad de camino muy mal parados, ¿cierto? Porque pues si se desarrollan las capacidades en los CAF de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, Bucaramanga, pues de pronto. Pero repito, hay una cantidad de municipios en Colombia donde estas capacidades no se desarrollarían y quedaríamos con toda seguridad en una situación mucho peor. Yo creo que tocas otros temas que, por supuesto, todo va uno integrándolo como en el mismo sistema, en los temas de descentralización. Cuando uno ve los alcaldes, que un alcalde municipal debe responder por la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente, en fin, con todos los temas que le corresponde hoy a un alcalde, uno dice, sí, por supuesto, el alcalde de Bogotá, Cali o Medellín no tiene problema, pero cuando uno llega a municipios donde el alcalde es bachiller, más o menos, ya hay 3 profesionales y le toca resolver el tema del medio ambiente, dice uno, es muy complicado llegar a eso. Eso me lleva a esa integración de otros proyectos con este, no sé si has tenido tiempo de mirarlo cuando uno mira esto, pero cuando yo oí hoy al presidente del Banco de la República refiriéndose al tema de la reforma laboral y habla de que podrían ponerse en riesgo 450.000 empleos. Y entonces uno dice, este sistema de salud, hoy tenemos el 50% del régimen subsidiados por el desempleo, porque realmente no hemos podido lograr que la gente cotice, la informalidad tan grande, y agravar ese tema de tener menos recursos, menos aportes para la seguridad social, porque va a haber menos empleo. Y algo que decían ellos que me parece sensato, y es, realmente no es una reforma a la salud la que espante la inversión extranjera, pero a la industria, por ejemplo, a las empresas que tienen trabajadores o manufactura en estos países, esa reforma laboral seguramente hará que en algunos momentos que las empresas trasladen sus fábricas a paraísos fiscales o a sitios donde van a tener menos costos de producción, y eso tendría que generar un impacto directo en los temas de la salud, de los recursos que tiene que haber para la salud. Yo sí creo que eso toca en un momento empezar a mirar la integralidad de esos temas. ¿Cómo voy a integrar los programas del bienestar familiar? ¿Dónde entra este tema laboral? ¿Dónde están los aportes a la seguridad social? Y el impacto que en el sector salud tiene esa reforma laboral. Por ejemplo, las horas extras, los dominicales, en hospitales públicos. Hoy le deben 6 meses de salarios a la gente y ahora van a tener que pagarles más porque necesariamente van a tener esos recargos. Entonces uno dice, tampoco hay un estudio que diga cuánto va a impactar. Más o menos uno hablando con los prestadores sabe que va a tener un gran impacto en las clínicas y en los hospitales esas nuevas cargas laborales. Y queda uno como preocupado. Y lo otro, pues obviamente que dice que quedan en cabeza del Estado todos los temas de habilitación, de acreditación y otras cosas. Y al final uno dice, ¿cómo se va a financiar eso en la red pública? Hacer, por ejemplo, la sismorresistencia de todas las instituciones de salud de la red pública, porque no podrían ser habilitadas. O entonces volvemos a lo mismo, ampliemos la norma de habilitación otros 10 años para que se adecúen todos, y por eso digo yo que estas leyes terminan siendo como un gran anhelo, ¿no? Eso me parece a mí que son temas, y creo que veía por ahí una pregunta de la doctora Milena Silma con relación a eso, de cómo hacer para que cumplan con esos requisitos y cómo va a financiar eso. ¿Se ha hablado de eso en la reforma o no se ha hablado? Pues yo creo que, de hecho, en el proyecto original había un artículo o varias menciones que decían explícitamente, o sea, expresaban explícitamente la intención del gobierno de fortalecer los hospitales públicos y de darle preferencia y prioridad a los hospitales públicos, no solo para el tema de cartera y de cartera de EPS liquidadas, sino en el financiamiento y en la contratación de servicios. Pues no contratación porque no existe esa figura, sino en el direccionamiento de recursos hacia lo público. Entonces la pregunta ahí, si nosotros tenemos hoy una UPC de 1.200.000 pesos, mal contados, si hoy en día el 80% de la oferta de mediana y alta complejidad es privada, es más, el 95% de la oferta de alta complejidad es privada. Entonces, ¿cómo van a hacer para fortalecer lo público? Pues dejando de contratar al privado y pasándole los contratos a lo público,
¿sí? Y si hay una intención expresa en el proyecto de ley 339 de fortalecer o de darle prioridad a lo público, pues yo no veo, la única posibilidad de hacer eso es dejando de contratar o de direccionar pacientes hacia los prestadores privados. Entonces, eso sí me parece digamos, primero un error estratégico fundamental, porque no solo porque no hay una razón ideológica para, o no hay, puede que la izquierda tenga una razón ideológica para decir que la prestación también tiene que ser totalmente pública, pero técnicamente me parece que no hay una razón de fondo para decir que el público lo va a hacer mejor que el privado. No, en la prestación, en la alta complejidad y en la mediana complejidad. No veo ninguna razón. Puede que en la baja complejidad, sin duda, en los hospitales de nivel 1 hay unas razones muy diferentes de equidad, de tener una oferta disponible, así haya una capacidad ociosa muy alta. Entonces, ahí viene la figura del subsidio a la oferta, de la cual se venía hablando desde hace mucho. Los hospitales de nivel primario tienen que tener subsidio a la oferta por razones de equidad, porque son hospitales, como se conocen en la literatura, hospitales safety net, o sea, los de red, la red última del pobre, de donde no puede pasar, o sea, lo recibe cuando cae en la enfermedad. Entonces, el hospital safety net, que es el hospital del nivel básico en los municipios pequeños, ese tiene que seguir existiendo y siempre va a tener una oferta que implique una capacidad ociosa. ¿De dónde sale la plata para financiar la capacidad ociosa? Es en parte la pregunta de Milena Silva, porque pues hoy en día muchos de esos servicios están cerrados y realmente me parece penoso, como dice el viceministro Urrego o la misma exministra Corcho, que decía que llegaban a un municipio y la sala de partos tenía dos tablas porque la habían cerrado, o la sala de hospitalización, 2 tablas porque la habían cerrado, porque no era rentable. Eso obviamente a mí personalmente me da pena que eso pase en mi país, y uno quisiera que todos esos hospitales tuvieran esa oferta de último recurso, pero la pregunta de fondo es: ¿y de dónde van a salir los recursos entonces para financiar esa capacidad ociosa? Creo que ahí hay un punto importante, Fernando, que hay que también agregar a esa reflexión, porque pues la promesa de todo para todos ya y acceso sin límites, pues es muy fácil de hacerla, pero la realidad de esa promesa creo que cuenta una historia muy diferente. Hay profesor Jorge, nos vamos aproximando a la hora y quiero mencionar algo que menos mal aquí puso el cascabel al gato, como dicen el doctor Manuel Galindo, pregunta de anestesiólogo, es al grano, pues, en la cosa, y es, digamos que, y lo mencioné tal vez de que uno se sentía más no discutiendo técnicamente una reforma a la salud, sino como un pulso político, y eso hace que a veces uno pues, tenga que sentirse un poco mal cuando la cosa es, toca hacerlo o no hacerlo. Alguien decía, esta reforma no va a salir como quisiera el país, pero pues va a salir. Y uno dice, si va a salir como que no va a salir del todo bien, pues mejor esperar y hacer una reforma que pueda salir como la queremos todos los colombianos. Y él dice, pues, que hay un pulso entre el gobierno, la oposición, entre la carta de los exministros, otras personalidades, y que él no ve, el doctor Galindo no ve que eso se pueda retirar ese proyecto hoy. Seguramente habrá posiciones contrarias. Y uno dice, pero ¿qué pensaría usted, Ramón Abel, hoy que sería lo más coherente para poder tener una reforma que realmente satisfaga las necesidades? Pues yo creo, Fernando, que otro principio que creo yo que es muy importante tener aquí en cuenta, y es el principio de la prudencia. Y es que los cambios, las reformas radicales o muy disruptivas, inevitable, o sea, entre más radical sea el cambio, más disruptivo sea el cambio, pues obviamente la transición va a ser más costosa y más riesgosa y va a durar mucho más. Entonces, un principio de prudencia o de conservadurismo, digámoslo así, nos debería llevar a hacer reformas un poco más incrementales, menos radicales, más incrementales, porque se pueden hacer sobre lo que hay. Entonces, claro, hay una situación de emergencia, y es que el sistema está quebrado, como muchos otros sistemas de salud del mundo. Las EPS, que medio cumplen con requisitos de habilitación financiera, están acumulando pasivos de una manera exorbitante, azarosa. Entonces hay que hacer algo, pero
la razón es correcta, pero la solución que se está planteando, para mi modo de ver, es un giro demasiado fuerte que va a implicar una disrupción muy costosa. Entonces, precisamente con la pregunta del doctor Manuel, es hacer una reforma menos agresiva implica volver un poco a los elementos fundamentales del sistema actual. Y ahí es cuando uno ve, por ejemplo, la conciliación que se hace entre la U y el gobierno nacional y los elementos que han conciliado, pues ve uno que como que se están devolviendo un poquito a lo que son, o sea, las EPS no desaparecen, quedan como gestoras de salud y vida, pero a riesgo y con una población en una zona geográfica, y van a contratar, entonces va a haber contratos entre ADRES y las gestoras, va a haber contratos entre ADRES y las redes integradas. Eso es lo que dice el texto conciliado. Obviamente eso no está todavía oficialmente para discusión, pero lo que quiero decir es, sí ha habido esa conciliación, ya se dio ese avance entre la U y el ministerio, y lo que muestra esa conciliación es que de ese giro radical está proponiendo un giro un poquito más moderado. Entonces, yo me pregunto, oiga, si estamos volviendo a los elementos fundamentales del sistema actual, entonces, ¿por qué tenemos que hacer esta reforma tan drástica y tan disruptiva? Hay muchos elementos que se pueden desarrollar sin necesidad de una reforma a la salud, porque están en los marcos legales de la ley estatutaria, de la 1438 sobre todo, tema de determinantes sociales, el tema de atención primaria en salud, equipos territoriales, todo eso está ya en las leyes. De hecho, los EMIT que lanzaron en Aracataca los reglamentaron con un artículo a la luz de la 1438. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer una gran reforma? ¿Eliminar las EPS? Pues creo que si ese es el objetivo, entonces estamos perdiendo la razón de ser de lo que debe ser la reforma. La pregunta no es si se eliminan o no las EPS. La pregunta es cómo logramos que este sistema sea financieramente sostenible y podamos garantizar el derecho a la salud o el goce efectivo del derecho a la salud a las personas de la mejor manera posible con la plata que hay. Entonces, no creo que debamos hacer una reforma tan radical, tan sustancial, que probablemente va a generar muchos más costos que beneficios, que los mismos grupos de pacientes y asociaciones de usuarios la están viendo peor que lo que tienen hoy, así se quejan, así lamenten lo que tengan hoy y lo sufren y lo padezcan en el día a día, ven que lo que viene es peor. Entonces yo creo que la conciliación debería irse más a empezar a reglamentar muchos de esos temas determinantes, y es más, la comisión de determinantes se puede subsumir a ese concepto de la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creo que es que se llama. Ahí se puede desarrollar, porque no hemos trabajado con determinantes. Quizás un problema con los alcaldes, como mencionabas ahorita, Fernando, en los municipios más pequeños, donde no hay nivel de interlocución y no tienen el liderazgo necesario para acoger a todos los actores de un sector y tener, o de un área geográfica, y definir acciones de política intersectorial para mejorar la salud de las personas. Pero el marco legal está, ¿sí? Entonces, todos esos elementos de la reforma actual que se pueden desarrollar dentro del marco legal existente se pueden quitar perfectamente sin ningún problema. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que van a quedar? Como decía, como han dicho siempre, no, es que ¿quién maneja la plata? Pues sí, eso es una forma simple de decirlo, pero es que en la realidad es la forma como se contrata, la forma como se ejecutan los recursos, determina crucialmente el desempeño del sistema, sobre todo en la prestación, porque ahí es donde se gastan el 90-95% de los recursos. Entonces, claro que el elemento fundamental de todo el debate es quién va a hacer la función de compra, quién va a hacer la función de gestión de riesgo, y dentro de la función de compra está toda la estructuración de contratos, estructuración de redes, coordinación de la red, verificación de requisitos, etcétera, acciones previas, concurrentes y posteriores durante la prestación. Esas funciones no pueden desaparecer, alguien las tiene que hacer. Entonces, ahí es donde nos deberíamos centrar en la reforma y, sobre todo, otro punto muy importante, y es ese de la priorización explícita. Yo creo que si Colombia no enfrenta ese debate de la priorización explícita, vamos a seguir metidos en una lucha interminable tratando de encontrar soluciones mágicas que nos permitan garantizar un derecho a la salud sin límites. Eso no es posible, ¿sí? Entonces, si nos hacemos el lavado cerebral de que no hay que hacer priorización, de que priorizar es un embeleco neoliberal para negarle el derecho a la salud a las personas más pobres, es todo lo contrario. No priorizar lleva a que se dé una priorización de facto, una priorización implícita, que es la manera más injusta, más inequitativa y más parcializada de priorizar. ¿Por qué?
porque los que se quedan por fuera son precisamente los que están menos organizados para exigir la defensa de sus derechos. Las poblaciones más vulnerables, la Colombia profunda, las minorías, esos son los que quedan finalmente por fuera en una priorización de facto. Entonces, a mí que no me digan que la priorización es un concepto neoliberal y que hay que abandonar el concepto de priorización, porque abandonar el concepto de priorización equivale a adoptar una priorización de facto y ya saben las consecuencias. Lo que pasó en México con el INSABI es una señal perfecta que dice, que nos enseña a toda Latinoamérica que ese discurso del derecho a la salud sin límites no es posible. Al final el INSABI terminó afectando, vulnerando mucho más el derecho a la salud de las personas de lo que pretendía resolver eliminando el Seguro Popular en México. Ahí tienen el resultado. Sacó la mano hace un mes. Le entregó toda esa población al Instituto Mexicano de Seguridad Social, al área de INS Bienestar, y fue un fracaso estruendoso por ponerse a hacer una promesa que no era cumplible. Creo que ese es un punto fundamental que tiene que salir. Probablemente no va a salir en esta reforma, pero el país tiene que empezar a hacer ese avance hacia esa posibilidad de tener un sistema en el que nos pongamos de acuerdo sobre cómo hacer una priorización explícita de la manera más justa, equitativa e imparcial. Yo sobre ese tema, Ramón Abel, hago un comentario y es porque comparto plenamente lo que comparten algunos otros analistas, y es que es muy diferente hacer una reforma a la salud en un país donde la salud no es un derecho muy reconocido por los ciudadanos. Es decir, cuando la cobertura de salud es del 25-30% de la población y usted hace una reforma, no cambia muchas cosas, le cambia la vida a ese 25%. Pero cuando usted tiene una cobertura del 98%, como es en este país, y hace una reforma y sale mal, sí puede uno estar a puertas de un estallido social, porque ese 50 o 60% de la población más pobre que hoy tiene ese derecho y lo reconoce como un derecho y se puede haber afectado, puede tener unas implicaciones gravísimas para el país, no solo desde el punto de vista de la salud, sino del orden público. Entonces, me parece pertinente tu comentario en ese sentido. Quiero preguntarle al host nuestro que maneja pues la plataforma de Zoom. El doctor Germán Redondo quiere hacer una pregunta con respuesta porque me dice que necesita 2 diapositivas. ¿Será posible que le den la posibilidad de Sí, acceder señor. a compartir la pantalla a Germán Redondo? Sí, Doctor señor, ya está Redondo. abierto. Doctor Redondo. Muchas gracias, muy amable. Es que hicimos un análisis el día de ayer en el grupo de acuerdos fundamentales que ya compartimos. Son 20 organizaciones de tipo médico y de profesiones de la salud, y queremos compartir con el doctor Ramón Abel porque su respuesta para nosotros es bien importante. Es lo siguiente: nosotros vamos a partir de un supuesto que se apruebe la reforma, tal como está concebida en la 5ª versión, porque ya van 5 versiones a la cual se ha referido Ramón Abel. En este momento partimos de un desarrollo de las empresas promotoras de salud y las transforman en gestoras. Esa transformación, no nos digamos mentiras, las gestoras no son ni aseguradoras, ni administradoras, y mucho menos gestoras. El futuro de las EPS transformadas en gestoras es necesariamente su marchitamiento hasta su liquidación final. Por otro lado, tenemos la ADRES, que va a ser fortalecida y que poco a poco irá creciendo para asumir las funciones que hoy desempeñan mal, bien o regular las EPS. Y entonces esas ADRES irán creciendo hasta lograr un fortalecimiento. La pregunta que nos hacemos, doctor Ramón Abel, y muchas gracias por permitirme esta breve intervención, es qué va a pasar en la transición, en este periodo, cuando las EPS están de salida y las ADRES seccionales o cuentas regionales o fondos regionales apenas están llegando. En ese periodo de transición, nosotros vemos un riesgo enorme, porque reitero, las EPS están de salida, como muy bien lo se llamará Ramón Abel, y la ADRES apenas está adquiriendo una curva de aprendizaje y una infraestructura técnica y tecnológica
que le permita asumir las funciones que hoy desempeña la ADRES. ¿Cómo ven ustedes ese periodo de transición? Es la primera pregunta que a nosotros nos genera muchísimo temor. Y la segunda pregunta es un hecho cierto, ya ocurrido. Resulta que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que va a sancionar el señor presidente de la República en Guainía, en Puerto Inírida, en los límites con Venezuela, en parte solucionó o determinó muchos temas que están en el proyecto de ley 339 y sus 4 o 5 versiones adicionales. El artículo 150 del Plan Nacional de Desarrollo predica lo siguiente: la ADRES, en nombre de las EPS y demás entidades obligadas a compensar, realizará giro directo de los recursos de las UPC, de los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a la prestación de servicios de salud a las instituciones y entidades que presten dichos servicios o que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores. Asimismo, girará directamente los recursos de presupuestos máximos por los servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC. Los porcentajes y condiciones de giro directo aplicables a las EPS que operen en los regímenes contributivo y subsidiado serán definidos por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación, para lo cual se tendrá en cuenta, entre otras, la normativa en el cumplimiento del flujo de recursos. Pero el parágrafo primero, hay 4 parágrafos, pero el parágrafo primero dice: no estarán sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPS adaptadas del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado. Como quien dice, si las EPS cumplen con el patrimonio adecuado, siguen funcionando tal y como hoy existen. Esta propuesta ya aprobada por Cámara y Senado y por el equipo de conciliación, que va a ser sancionada, creo que en estos días por el señor presidente en Puerto Inírida, es totalmente contradictorio con lo que plantea el articulado del proyecto de ley 339 y sus diferentes versiones. Entonces, ¿cuál es la solución para ese impasse de lo que ya se aprobó versus lo que supuestamente se va a aprobar? Es mi inquietud y gracias Germán, por permitirme la intervención. Gracias, Germán. ¿Podrías poner la gráfica anterior, Germán, si es tan amable? Antes de darle la palabra a Ramón Abel, la primera que presentaste, esa. Y antes de la respuesta de Ramón Abel, solo quería hacer un comentario, y es que el tiempo que va a tomar el ADRES sí es un tiempo muchísimo más largo que el de la EPS. Yo creo que esa no va a ser así como tan al mismo tiempo, sino que el tema del ADRES para llegar allá va a ser mucho más demorado. O sea, el riesgo se incrementaría mucho más sobre ese planteamiento tan sensato y oportuno que hace el doctor Germán. Doctor Ramón Abel. Bueno, no, yo creo que muchas gracias, Germán, por la reflexión. Está muy interesante el gráfico. Y pues yo vuelvo al punto que mencionaba sobre el principio de prudencia, ¿no? De no hacer una transición muy brusca, o sea, un sistema completamente diferente implica una transición muy dolorosa y muy costosa, que seguramente va a ser mucho más difícil para todos. Entonces, si el modelo se mantiene así como está planteado, uno pensaría que de pronto, por ejemplo, las EPS empiecen a desaparecerse, empiecen a recoger sus velas, a demorar los pagos, como ya está pasando con muchos, según lo han reportado muchos prestadores, y empiecen a decir, bueno, pues si nos van a sacar de aquí, pues vamos a perder lo menos posible. Eso sería un escenario muy doloroso, aunque la ley prevé los mecanismos para que en su retiro las EPS liquiden todos sus pasivos y no vayan a dejar pues una deuda impagable, ¿cierto? Es claro, desde los que conocen las finanzas de las EPS,
que salir del mercado, cerrar una EPS es sumamente costoso porque se generan unos pasivos que quedan pendientes y con unas obligaciones de largo plazo que pues, si la EPS no está en el negocio, pues no va a tener después cómo responder por ellos. Entonces, eso creo que es un riesgo sumamente grande. Pero el otro tema es que yo creo que la ADRES tampoco va a desarrollar esas habilidades, porque es que la ADRES no va a sustituir a las EPS en las funciones que hoy hace. De hecho, está previsto el rol de ese gestor de salud y vida como el actor que va a asumir parte de esas funciones, pero no las va a asumir porque, como yo planteaba, precisamente no tiene el incentivo para controlar con tanta fuerza esos recursos, puesto que no se trata de su restricción presupuestaria dura, sino que es la plata del otro. Pues entonces simplemente va a tener una mayor laxitud en hacerlo. Entonces yo lo que veo es que esa transición va a ser muy traumática y el gobierno, pues, o sea, de aprobarse la ley como está ahora, está en una sin salida, porque si la transición se hace despacito, como para no generar mucho trauma, pues toda esa incertidumbre, imagínense 5 años en esta incertidumbre, de si se van a acabar, de cuánto va a durar, de cuándo va a cerrar. El gobierno dice que les da unos plazos para liquidarse, pero entonces entre más largo sea esa situación, pues va a ser una incertidumbre mayor. Pero si trata de hacerlo rápido para no generar esa incertidumbre, pues puede ser sumamente traumática también. O sea, por A o por B va a ser una transición dolorosa, no tengo la menor duda. Por eso considero, y siguiendo la pregunta del doctor Manuel, de buscar esas conciliaciones entre esas dos posiciones, es hacer una reforma mucho menos radical, lo cual implica, en cierta manera, continuar con lo que tenemos hoy, ¿cierto? Con una, por ejemplo, la territorialización de las EPS como están hoy, territorializadas, puede ser una solución interesante. Entonces, eso hace que se pueda dar mucho más campo, mucho más espacio para el desarrollo de esas estrategias de nivel territorial. Si yo tengo 2 o 3 EPS máximo en un territorio, pues puedo ponerlas de acuerdo mucho más fácil a la hora de hacer acciones de naturaleza territorial. El problema es que se disminuye la competencia, ya va a ser un oligopolio, entonces todas esas decisiones tienen sus consecuencias no intencionales que no, pues tampoco son triviales, ¿no? Pero quiero pasar a la segunda pregunta, Germán, porque ese también es un punto importante. Hay que anotar que ese artículo, así como está aprobado, pues realmente era el mismo artículo que estaba en el plan de desarrollo pasado, no hay ningún cambio, inclusive con el parágrafo, ¿cierto? Y más bien, lo que cambiaría sería la intención del gobierno de incrementar ese giro directo de un 15% posiblemente que sea hoy en el contributivo al 100%, o de un 75-80% más o menos que es en el subsidiado al 100%, pero el articulado es el mismo. ¿Por qué? Digamos que para el contexto actual, porque las EPS a la hora de aprobar el plan de desarrollo y de sancionarlo por parte del presidente, pues tiene que ser sobre las EPS actuales. No pueden hablar de gestoras de salud y vida porque la reforma de la salud no ha pasado. Entonces, pues lo que están diciendo es simplemente que las EPS no podrán hacer la intermediación financiera que hacen con los recursos, que es distinto a la intermediación administrativa. Y la ministra Corcho, la exministra Corcho, enhorabuena, separó esos dos conceptos, porque ella siempre hablaba de intermediación de las EPS, la intermediación financiera, y resulta que seguramente entendió por fin que había dos intermediaciones muy distintas. Una es la financiera, en la que yo recibo supongamos que yo tengo 5 millones de afiliados, recibo 600 mil millones al mes de caja fresca, y yo como EPS puedo perfectamente colocar esos recursos en mercados financieros de corto plazo, con tal de que en el momento en que una IPS me pase una factura, se cumplan los 30 días pactados en el contrato, yo le pago a tiempo. Eso no tiene nada de malo. Todos los ramos del seguro lo hacen en todo el mundo. De hecho, los seguros, no sé si la audiencia lo sabía, en los seguros en general, la operación del seguro como tal siempre da pérdidas. Las aseguradoras obtienen sus ganancias poniendo a rentar esas reservas técnicas y todos esos patrimonios técnicos, todos esos recursos en mercados financieros, pero mientras estén pagándole a tiempo a sus prestadores de acuerdo a los términos contractuales, pues no hay ningún problema. De hecho, generan unos recursitos ahí frescos, póngale que sea un 1% más de UPC, eso es muchísimo dinero. Un 1% más para contribuir al financiamiento del sistema. Es más, hoy en día están regulados esas inversiones, cómo manejar los excedentes financieros, cómo se utilizan, ¿sí? cómo se hace la contabilidad de esa plata. Eso está regulado. Entonces, por eso el parágrafo es muy interesante en cuanto a que dice, oiga, si usted EPS
está cumpliendo sus requisitos de patrimonio, y usted lo puede hacer, ¿cierto? Siempre y cuando, y tal vez ahí habría que hacer una precisión, siempre y cuando le esté pagando a tiempo a sus prestadores. Lo que sí no es cierto es que ese giro directo va a generar más sostenibilidad financiera del sistema. Mejora la caja de los prestadores, pero no va a generar sostenibilidad financiera del sistema, porque una cosa es el flujo de caja, ¿cierto? Otra cosa es la suficiencia de ese recurso para pagar por las prestaciones de servicios de salud. Es decir, la EPS, a la luz de ese artículo, sigue conservando su función de gestión del riesgo. Primero, la función de compra, contratación, establecimiento de red, etcétera. Y segundo, la función de gestión del riesgo la sigue teniendo la EPS y eso no se le quita con el giro directo. Muchas personas han interpretado como que la EPS entonces ya no va a hacer nada porque tiene giro directo. No, la EPS sigue haciendo las funciones de gestión del riesgo y de función de compra. Entonces, eso no se va a afectar por el giro directo y más bien la pregunta es si los recursos son suficientes para prestar todos los servicios que implica, porque ADRES no va a pagar nada que la EPS no haya autorizado. Eso ya el régimen subsidiado se acomodó a eso perfectamente y funciona bastante bien, pero el problema es si la plata realmente es suficiente. Ahora, con el giro directo hay un problema contable que vale la pena ponerlo aquí como curiosidad, y es que cuando un asegurador recibe unas primas para responder por unos siniestros, esas primas las tiene que reflejar en el pasivo como una reserva técnica, ¿cierto? Entonces, esa reserva técnica es un pasivo que la aseguradora lo tiene ahí para pagar siniestros el mes siguiente o los 2 meses o los 3 meses siguientes. Pero si a la aseguradora no le dan la plata, entonces, ¿con qué hace la aseguradora la reserva técnica? ¿Con patrimonio? ¿Con plata de los socios? Ni de fundas. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema contable que yo no sé cómo lo van a resolver con el giro directo, pero sí estoy de acuerdo en que las EPS que tengan sanidad financiera puedan hacer un manejo financiero de sus recursos mientras se llega el momento de pagarle a la IPS de manera cumplida. Gracias, Ramón Abol. Y Germán, sí, yo creo que el acuerdo que hubo en la ley del plan de desarrollo, el acuerdo político es que el tema de los giros directos debía tratarse en la reforma a la salud, que por lo tanto hacer algo en la ley del plan pues no tendría ningún sentido. Era redactar algo como lo que está hoy en la ley del plan fue lo que no aceptaron y entonces se acordó poner lo que ya venía desde el plan anterior del plan Duque, digámoslo así, quedó exactamente igual, ese fue el acuerdo político. Pero, digamos, resulta preocupante desde todo punto de vista, doctor Ramón Abel, el tema financiero particularmente, y la cantidad de vacíos y vacío y otro vacío y otro vacío, como que no hay nada que esté completo, que diga, no, esto está bien y sigamos así. Y la pregunta es, ¿cuál es el afán? Digamos, nadie se está negando a que se haga una reforma. Nadie o todo el mundo considera que hay que hacer una reforma, que hay muchísimas cosas que hay que mejorar y muchísimas cosas nuevas seguramente que se tendrán que considerar en términos de incorporaciones tecnológicas, el tema de la inteligencia artificial, en fin, todo lo que se nos va a venir en los próximos años con relación y que nos va a tocar adaptarnos en 1000 cosas. Pero ¿cuál sería lo más sensato? Le está pidiendo la palabra el doctor Jorge Ramírez, así que se la voy a dar a él antes de que vayamos haciendo ya como el wrap-up, Jorge. Oh, gracias, Fernando, y pues excelente conversatorio. Yo no quiero dejar pasar en alto algo que salió hoy en revistasemana.com, que quiero oír. Después de leerlo, el comentario de Ramón Abel, el tuyo y del resto de participantes, porque se me hace que resume todo lo que hemos venido hablando hoy en este conversatorio, y es el siguiente, apareció hoy, semana.com. Alejandro Gaviria le lanzó dura advertencia al presidente Gustavo Petro, entre comillas. Las reformas a la salud no ponen gobiernos, pero pueden tumbarlos. Yo quisiera que analizáramos un poquitico la profundidad de esas frases sobre el descontento que pueden tener aproximadamente 45 millones de usuarios de las EPS al generarse esta crisis que se está
hablando al acabarlas, ese término o tiempo transitorio de mientras pasan al otro sistema, esos argumentos tan poquito concretos que dio la ministra Corcho, y seguramente los mantienen ahora, que la forma era fortalecer la nueva EPS y llegar a tener 20 millones de usuarios, cosa que me hace inaudita en número de usuarios y en la prestación. Yo quisiera oír comentarios sobre esto que me hace de una profundidad muy grande. Gracias. Permiso, doctor Ramírez. Quiero hacer un comentario, perdóneme la forma como entro así interrumpiendo, pero creo que es muy pertinente. ¿Cuál es en este momento o cuál sería en este momento la posición de las EPS con este nuevo planteamiento? O sea, las EPS pueden decir, bueno, si van a montar este sistema, pues nosotros nos vamos. O si vamos a trabajar con esto, pues entonces negociemos. A ver, pero yo quisiera preguntar, es una pregunta pequeña previa a lo que usted está diciendo, porque lo que usted está hablando es mucho más grande, pero yo quisiera preguntar saber cuál es la posición de las EPS. ¿Nos vamos, nos quedamos o qué hacemos? Porque con todo esto que están armando, pues no sé. Quería hacer esa interpelación importante ahorita de cuál va a ser la respuesta de las EPS ante esta situación. Gracias, doctor Pérez. Ramón Abel. Sí, Fernando, yo creo que lo primero, la advertencia del exministro Gaviria siempre ha sido un tema recurrente en todos los países. De hecho, los americanos llaman el tema de salud, lo llaman el tercer cable, porque como ustedes recordarán, en los metros hay dos rieles y por la mitad hay como otro riel, ¿cierto? Que es el que lleva la energía. Uno puede pararse en los dos rieles, pero uno puede tocar el tercero porque se electrocuta. Por eso al sistema de salud, la política de salud la llaman los americanos el tercer cable. Y realmente es un tema sumamente sensible porque afecta a la cotidianidad de la gente inmediatamente. A diferencia, por ejemplo, del tema de pensiones, que la gente lo ve como remoto, como lejano. Esto es un tema que toca al otro día. Sin embargo, yo veo lo que pasó en México cuando López Obrador acabó con el Seguro Popular, que era como no, así que como el régimen subsidiado, porque realmente era un poquito diferente, pero era un seguro para las personas de la economía informal, que manejaban los departamentos, que allá se llaman estados, ¿cierto? Los gobiernos estatales. Entonces recibían un subsidio desde el nivel central para las personas que tuvieran carnetizadas. Era como decir el régimen subsidiado de las EPS transitorias del año 95, Fernando, ¿te acuerdas cuando los departamentos eran los que administraban el régimen subsidiado? Tal cual, ese era el Seguro Popular, pero había un plan de beneficios que decía que se cubría y por definición todo lo que está por fuera no se cubría. Entonces el gobierno de López Obrador dice, ese diseño viola el derecho a la salud porque le está diciendo a la gente que hay ciertas cosas que no le cubren. Entonces vamos a acabar con eso y vamos a hacer un sistema que cubra todo, ¿sí? ¿Con qué plata? Nunca se lo preguntaron. ¿Cómo lo van a hacer? Nunca se les ocurrió. Cerraron el Seguro Popular y al otro día todo estaba concentrado en el INSABI, Instituto Nacional de Salud y Bienestar. Las compras de medicamentos, no solo para el INSABI, sino para el IMSS y para los grandes sistemas de seguridad social mexicanos, se centralizaron. Entonces empezaron a generar unos cuellos de botella, unas cosas terribles, y específicamente en cáncer hubo un traumatismo que fue al otro día, porque los tratamientos se interrumpieron, la gente empezó a llegar al Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México y se armaron unas peloteras, unas manifestaciones, pero sin embargo no pasó nada. O sea, el presidente López Obrador no lo tumbaron con eso. Entonces, cuento las dos historias porque esa narrativa de que pues salud no monta presidentes, pero sí tumba, es muy americana, muy de países desarrollados, pero cuando ve uno lo que pasó en México, dice, de pronto aguantan, ¿cierto? Entonces yo no sé, Fernando, porque tú mencionabas ahorita la situación, cuando empiecen a presentarse todos esos cuellos de botellas, y otro elemento que no hemos mencionado, ¿a quién le van a poner la tutela? Si se acaban las EPS, que son las responsables legalmente de garantizar el acceso,
en el nuevo modelo es el gestor, es el hospital, es la reintegrada, es el CAPS, el departamento, el municipio, el ministro. Entonces, no va a haber a quién ponerle tutelas. Entonces, yo no sé si va a haber un estallido social, como lo mencionabas, Fernando, o la gente a lo mejor va a decir, pues, estamos tan acostumbrados a esto que a lo mejor no pase nada. Yo, la verdad, no tendría una respuesta clara para esa pregunta, doctor Ramírez, porque, como le digo, hay como esas dos experiencias que muestran que efectivamente la cosa ha cambiado mucho. Ahora, hay una experiencia muy interesante que también vale la pena revisar, que es la de los países de Europa del Este y la ex Unión Soviética, cuando cae todo ese sistema comunista después del 89. Y es que esos sistemas empezaron, todo ese desbarajuste político que implicó esa caída del comunismo, pues empezaron a emerger nuevos gobiernos y fíjese que y nuevas formas de gobierno, nuevas constituciones, y fíjate que las reformas a la salud en esos sistemas tuvieron unos virajes violentos, súper traumáticos en cuestión de 2, 3 o 5 años, ¿sí? Cambiaban y solamente por salir de lo que había, porque esto no había funcionado, entonces hagámosle con otra cosa. Y pues muchos gobiernos perduraron, otros colapsaron y entraron otros y hubo cambios de gobierno. Es decir, yo no sabría realmente si la evidencia de Europa del Este muestra que fue la salud el factor fundamental para que unos gobiernos perduraran y otros fueran sustituidos. Vale la pena analizar esa época de alteración y de inestabilidad política que tuvieron estos países desde el año 89 casi hasta el 2010, ¿no? Es una experiencia muy interesante porque salud ahí fue un elemento muy importante de esa transición. Yo creo, Jorge, que hay que mirar el tema, porque de alguna manera sí me identifico un poco con el planteamiento del doctor Gaviria. Y lo digo no tan solo pensando en que vaya a pasar algo malo, que más faltaba, obviamente que uno no quiere que pasen esas cosas. Sin embargo, la salud, y discrepo un poco del doctor Gaviria, porque es que es un tema tan político que sí quita y pone presidentes. El ejemplo fue de Francia. La discusión entre Macron y Le Pen las 2 veces fue por el tema de salud. Y finalmente casi tumban a Le Pen por el tema de pensiones, no por el de salud. Fue por el de pensiones que le tocó regular y casi sale. En los Estados Unidos igual. Siempre que hay campañas y cosas, el tema de la reforma a la salud y el Obamacare siempre está en la agenda y en el orden del día. Aquí el problema, y a pesar de que el Seguro Popular en México casi que tiene más afiliados que todo el sistema de salud colombiano, por el número de habitantes que tiene ese país, realmente lo que hace que la gente proteste es cuando reconoce los derechos sociales. Mire usted que en Colombia nadie pone una tutela porque no le dieron un cupo en un colegio. Nadie pone una tutela porque a pesar de sacar el mejor IFEX no le dieron un cupo en la universidad, pero sí pone una tutela por unos pañales. O sí pone una tutela porque no le dieron la cita. Entonces, digamos, el problema es cuando la gente hoy tiene un derecho reconocido, pero además lo utiliza, y eso afecta ese derecho el 95% de la población colombiana. Quitarle algo a la gente sí puede tener una respuesta que nunca la hemos tenido porque es que nunca se lo han quitado. Y eso no lo digo yo porque es que el sistema o el modelo lo que pase, sino que por la operación misma del sistema, los problemas financieros que tú hablas, no es a quién le ponen las tutelas, sino quién va a pagar todos esos desacatos. Es decir, pueden generar un gravísimo problema social que uno dice, eso se puede minimizar y debe minimizarse porque puede presentarse hasta no estar seguros que esa transición, como lo expresaba Germán, se va a cumplir de una manera suave, pausada, sin generarle problemas ni traumatismos a la gente, pues obviamente es lo que le preocupa a muchos. Y si hoy día tenemos un sistema que para muchos funciona, ¿por qué la necesidad de montar algo que funcione para montar algo que no sabemos si va a funcionar? ¿Por qué no podemos seguir con los dos sistemas? Ese modelo mixto que siempre hemos hablado, pues que se ha mencionado tanto por parte de todos los que han participado en estos debates, especialmente los analistas como tú que siempre estás al día en esos temas. No sé, es mi percepción de eso. Cuando a la gente le quitan algo que tiene y es bueno, pues obviamente no en muchos países protestan. Yo creo que en este sí, nosotros sí hemos tenido experiencias de esas en el pasado. Sí, de acuerdo, Fernando. Yo creo que
puede ser que ese antecedente de la exigibilidad, el nivel de exigibilidad que ha adquirido el derecho a la salud en Colombia, a diferencia de los otros países, pues de pronto haga que esas restricciones tan pronto se evidencien, pueden provocar esa reacción. Por eso hay que prevenirlas, ¿no? Yo creo que así sea, no por evitar esa reacción social o esa inestabilidad social, sino es que, o sea, si hablemos de los pacientes de enfermedades crónicas, van a atomizar sus programas y eso les va a afectar a ellos en el acceso a los servicios de salud y en la integralidad que hoy tienen. Entonces, pensemos en el deber ético de garantizarles a estos pacientes lo que hoy tienen y no de mejorarles su situación, porque pues por eso están tan activos y participando tanto en todos estos foros, porque están viendo indudablemente un deterioro a la vuelta de la esquina de algo que nos ha costado mucho construir en el país. Con algo que complemento, y es que en el caso de México, quien se dio cuenta del problema fue el propio gobierno. Digo, yo estoy haciendo algo que está tan mal que mejor lo mando a hacer algo que es mejor. Pero aquí estamos haciendo algo que está bien y nos vamos a ir a otro lado, es completamente diferente. O sea, no puede uno advertir cuál va a ser la reacción, porque en México la gente no protestó porque salió de algo malo a algo mejor. Tal vez mejor de lo que tenían hoy. Y eso pues obviamente no solo no genera un rechazo, sino que les genera es como el hecho de decir, bueno, nos van a atender mejor ahora en el IMSS y no en este modelo. Que no es como la situación que estamos acá. Ciertamente uno lo siente cuando hay EPS que no atienden a las personas, se han liquidado y han pasado a otras EPS en donde los han atendido bien. Y obviamente eso genera más satisfacción de las personas cuando han salido de Medimás y hoy los tienen en Sura. Sienten el cambio, se lo expresan a las personas. Entonces, digamos, es una forma de verlo y así interpreto yo lo que plantea el exministro Gaviria, que lo comparto. Yo creo que sí lo comparto. Pues, no sé, Jorge, si... No, completamente bien respondido. Gracias. Comparto con ustedes. Doctor, No sé si, yo tengo una pregunta en este momento, Carlos, si me permite. No sé, creo que en todas estas charlas y después de todo este tiempo, espero yo estar completamente equivocado, pero el gobierno ha planteado en algún momento un cronograma de cómo es que se va a hacer esta transición. Hemos hablado muchísimas veces de todos estos temas y yo no he oído ni conozco cuál es el cronograma para hacer una transición tan grande de un sistema que está montado en Colombia hace 30 años, con sus partes positivas, con sus pocas partes negativas, y venir a un modelo nuevo y que va a ser así, ya sea, y así, ya sea, ya sea, pero pues cuando uno plantea un cambio, hay muchísimas cosas de las cuales que hay que establecer, pero uno es un cronograma. Y yo no he oído en ningún momento que el gobierno haya planteado un cronograma, no es que en los primeros 3 meses, en los siguientes 6 meses, en un año, en 5 años vamos a tener, no. Y eso vuelvo y pregunto, ante esta planteamiento que a mi manera de ver es algo errado y sin muchos cálculos y solamente porque quieren cambiar el sistema y estatizar la salud. También quiero volver a preguntar cuál va a ser la reacción de las EPS, porque a una compañía que está funcionando, que tiene un ingreso mensual para hacer todas sus funciones, de un momento a otro le van a quitar el capital y lo van a dejar sin recursos económicos, pues tiene varias formas de decir, ¿no? Yo juego a esto o no juego a esto, o yo sigo o no sigo, pero yo no tengo idea todavía tampoco las EPS, cuál va a ser la respuesta de las EPS, si siguen o no siguen, por su propia voluntad o lo que ellas quieran hacer. Y entonces junto las dos cosas. Aquí hay un cronograma establecido para hacer ese cambio tan violento, tan agresivo,
y las EPS están completa y absolutamente, son jugadores completamente determinantes. Y una de las respuestas podría ser, para hacerme entender, no, yo soy EPS y aquí como están aprendiendo estas cosas así arbitrarias, sin cronograma, sin saber bien cómo es que va a ser todo esto de reemplazarnos a nosotros, con que tenemos montado una infraestructura gigantesca, de empleados, de centros de atención, de hospitales de primer nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel, todo eso. ¿Cómo es que va a ser esto? Yo pregunto, ¿qué piensan las EPS? Y no he oído de un cronograma serio o ni de ningún cronograma de cómo van a hacer todos estos cambios. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, estaba mirando aquí entre los participantes, no veo algún directivo de alta dirección de las EPS a quien preguntarle qué piensa. Seguramente, como dice Ramón Abel, aquí está primando la prudencia. Hay que mirar a ver cómo evoluciona el debate y qué acuerdos se logran, y con base en eso, pues tomar las decisiones que correspondan. Pero no veo a nadie. No sé si sobre el tema de ese cronograma que tú preguntas o algo, de pronto Germán Redondo, que ha sido acucioso en el seguimiento a los distintos proyectos y propuestas, sepa algo de eso o pueda aportarnos, como decía alguien, ampliarnos las dudas hoy, porque es lo que tenemos, ¿no, Germán? Fernando, yo creo que la pregunta ha lugar. Esa pregunta también nos la hemos hecho nosotros y en algunos de nuestros primeros comunicados y pronunciamientos precisamente señalábamos que no hay un cronograma y hasta el momento no hay un cronograma establecido porque, como muy bien lo señaló usted en la introducción, tampoco hay un costeo real y verídico respaldado por Hacienda de la reforma y cuál va a ser el flujo de los recursos que aporte el Estado y por qué vía para ir desarrollando la transición. Porque los sistemas, como tal vez Ramón Abel lo ha dicho, los sistemas per se no son buenos ni malos. Lo que hay que desarrollarlos es de la mejor manera. Nosotros llevamos 30 años desarrollando el sistema de la Ley 100, pero ese sistema ya no es el que se aprobó en el año 93 en un diciembre, ya ha cambiado muchísimo, ha evolucionado porque los sistemas son dinámicos. El cambio abrupto de un sistema a otro produce una transición que es traumática, como muy bien lo señaló Ramón Abel, pero uno esperaría que se establecieran unas metas en un cronograma previamente establecido, pero no existe hasta el momento y esa es una de las grandes preocupaciones que compartimos con el doctor Juan Carlos Osorio. Ahora, Sí, yo gracias. agregaría, Fernando, que de todos modos hay muchísima incertidumbre sobre cuál va a ser el texto final de la reforma, o si es que no, o si se hunde, por ejemplo, y en la siguiente legislatura salga otro proyecto, o esta iniciativa del Pacto por un Mejor Sistema de Salud puede que genere finalmente ese diálogo nacional que nos lleve a estructurar algo mucho más planeado. Pero en este momento, yo creo que, o sea, si el proyecto 339 originalmente se hubiera presentado con un plan de implementación, un cronograma y un presupuesto, como cualquier proyecto, pues seguramente lo hubieran tenido que guardar o botar a la basura, porque ya lo que tenemos hoy en la enmienda y en los textos que sigan, pues va a ser diferente. Entonces yo creo que parte están como esperando que la propuesta estuviera un poquito más concreta. Yo no creo tampoco que de pronto Fernando o Germán lo saben mejor porque participaron en la época de los debates de la Ley 100, si desde el año 92 Juan Luis Londoño y su equipo ya tenían un plan de implementación, un cronograma y un presupuesto. Seguramente el 23 de diciembre del 93 dijeron, ahora sí empezamos a trabajar, y pues de ahí fue que salieron esos 200 y pico de decretos en los primeros 6 meses. No sé si lo tenían así de planeado, porque pues hay muchísima incertidumbre en el proceso legislativo como para casarse de una vez con un proyecto a nivel detallado. Eso pues sería como la reflexión que yo haría. Sobre qué van a hacer las EPS, doctor Osorio,
y discúlpeme que no le había respondido esa pregunta directamente en mi anterior intervención, yo creo que ahí puede haber muchas opciones. O sea, estarán las que dicen yo me voy porque si no es con manejo directo de mi efectivo y de mi UPC no me interesa, entonces giro directo no me interesa y mucho menos si me van a volver gestora, entonces me voy. Seguramente algunas harán eso si tienen el capital para poder sanear sus deudas y tener todo el patrimonio saneado, perdón, los pasivos saneados, pues seguramente algunas lo harán. Pero hay una salida interesante que no está de menos, como mencionaba yo, si se logra territorializar la población de una EPS y allí donde tenga una mayor población, se le permite tener sus CAPS propios, entonces pues es una EPS con integración vertical del CAPS. Muy interesante ese modelo. Yo tengo todo el control de los CAPS de todo este territorio, compito con otras dos y con base en eso, teniendo una UPC que está en la conciliación de la U con el gobierno, con el ministerio, la UPC de mediana y alta complejidad, o sea, van a riesgo. Entonces, teniendo esa UPC, teniendo integración vertical con los CAPS, es una forma interesante de transición, de hacer esa transición a un modelo en el que no tienen todo el control de la mediana y alta complejidad, pero sí por lo menos de los CAPS y tienen un negocio de riesgo que es en lo que han desarrollado sus capacidades. Yo creo que esa podría ser una salida interesante para muchos. Y pues yo creo que la de volverse gestoras de salud y vida, como lo está planteando hasta hoy el texto con la enmienda, pues es la menos atractiva de todas, porque pues recibir un 5% de un valor per cápita por administrar unos recursos que no van a tener situación de fondo, es un pago por administración. Pues no tiene mucho sentido. De hecho, las auditorías de cuentas posteriores que hacen las EPS, las hacen con firmas de auditoría, no las hacen ellas. La mayoría tienen firmas de auditorías por outsourcing. Entonces, si vamos a pasar a gestoras de salud y vida, ¿para qué las gestoras de salud y vida? Para manejar un sistema de referencia y contrarreferencia. Pues si el instituto, ¿cómo es? El municipio, el departamento y la región van a tener su instancia de referencia y contrarreferencia. Si el CAPS coordina también la contrarreferencia, entonces, ¿qué le va a quedar a las gestoras de salud y vida? Nada. Cobrar un 5% que se lo van a quitar seguramente porque está incluso previsto que cuando la ADRES, perdón, aprenda a manejar toda la parte de las autorizaciones, de la autorización de los pagos a las IPS y la auditoría, pues le va a quitar esa función a las gestoras de salud y vida. Entonces, ¿qué les va a quedar? Básicamente nada, ¿cierto? De pronto sí es posible que se dediquen a crecer sus negocios de seguros voluntarios, por lo que decía al principio, en la medida en que el sistema público empieza a colapsar o a quedarse sin dinero, pues la gente va a salir a buscar seguros voluntarios, el seguro voluntario va a crecer y ahí ese sí va a ser un negocio muy bonito para las EPS. En vez de pedalear y de sufrir tanto con un seguro obligatorio que no les genera sino problemas, pues se dedican a un seguro privado que es menos volumen, pero muy rentable. Eso fue lo que pasó en Brasil desde el año 88, cuando se creó el SUS, que era el sistema público. El sistema empezó relativamente bien, pero ya había como 15 a 20% de brasileños que tenían seguros voluntarios. En el año 90, el nuevo gobierno le puso el freno de mano a la financiación del SUS, del sistema público, y el sistema colapsó. Y empezó todo el mundo a buscar seguros privados. Hoy en día el 25% de los brasileños tienen seguros privados. Y es el segundo mercado más grande del mundo de seguros privados. Entonces, pues yo creo que las EPS podrían decir, bueno, tenemos nuestra capacidad de gestión de riesgo, de contratación, de control del gasto, pues volvamos a un seguro privado, que ahí hay sin duda un mercado potencial grande. Pero repito, ese es el retroceso más grande en equidad que vamos a ver en los últimos 30 años, porque los que tienen forma de pagarse su seguro privado, pues lo van a hacer y el resto vaya y haga fila y madruga a las 4 a coger ficho, como era hace 30 años, madruga al hospital público a coger ficho. Gracias, Ramón Abel. Bueno, en virtud de Muchas gracias por la respuesta, señor. Te pido, no sé si estás viendo las dos preguntas que hace el profesor David con relación al tema de, Sí. a ver si podemos hacerlo. Las preguntas del doctor David, la primera es si valía la pena tanto desgaste para proponer algo a todas luces peor de lo que hay hoy. Y la segunda es, ¿qué futuro tiene la recolección de firmas para archivar el proyecto como lo propusieron unos congresistas? Recién empezó la discusión. No sé, doctor David, si se refiere a la carta que proponen los ministros o a la iniciativa del
del Centro Democrático de hacer una gran recolección. La que proponen los ministros. La que proponen los ministros. Es que como puso que que los congresistas, no, esta fue la de los ministros, no es la de los congresistas, que fue la del Centro Democrático, sino con relación a la carta del día de ayer, y que se propuso, o que dentro de todo se difundió hoy a través de este. Bueno, yo tomaría la primera, Fernando, si me lo permites. Yo creo que uno lo puede ver ahora como un desgaste, pero la apuesta del gobierno era muy clara, porque recuerden que esta reforma no se gestó porque llegaron al gobierno. Esta reforma venía 30 años construyéndose. Es más, las experiencias del polo democrático, recuerden, en la Bogotá del año 2004 al 2008, 12 al 16, en 3 gobiernos sucesivos de la izquierda, fueron como su primer prueba de fuego para implementar ese modelo de atención primaria basado en la lógica de silos territoriales. Y ahí fue que se encontraron con la pared de las EPS, precisamente por esa incompatibilidad entre ese concepto de silos poblacionales y el de silos territoriales. Y ahora que llegan al gobierno, tienen una visión ya mucho más madura de qué van a hacer cuando lleguen al gobierno para cambiar el sistema. De hecho, había un documento circulando desde el 2021, no sé si recuerdan, cuando el actual presidente estaba iniciando su programa de gobierno, y en ese documento se planteaba exactamente lo que quedó en el proyecto de ley 339, no hay ninguna novedad. Entonces, ellos tenían muy claro desde el principio qué era lo que querían de acuerdo a su visión de lo que debe ser un sistema de salud. Quizás no previeron que iba a haber tanto desgaste, que iba a haber tanta oposición, que bastaba un discurso, una narrativa para cambiarle la percepción a la gente, pero la gente no reaccionó como lo esperaban, las coaliciones políticas tampoco, y ahora con la carta que llaman ustedes de los ministros, recuerden que es una carta donde hay actores, gremios, pacientes, usuarios, ¿sí? Esa carta es un llamado de atención muy fuerte porque aglutina a unos actores muy importantes que se sintieron excluidos en la supuesta participación que sirvió de base para la propuesta del gobierno. Como decía la exministra Corcho, el proyecto de ley más debatido en la historia republicana del país. Pues a mí me causó mucha sorpresa porque muchos actores, como se evidenció en la carta de ayer, dijeron no nos invitaron, no fuimos parte de ese proyecto. Entonces, yo creo que el gobierno calculó mal la reacción y la resistencia que iban a tener. Y claro, pues ya habían tirado sus cartas en la mesa, ya habían radicado el proyecto 339 y pues hay que seguir. Y el mismo presidente puso una gran parte de sus huevos en esa canasta, en esa gran apuesta. Y pues miren lo que pasó, terminó una ministra generando una crisis ministerial, una ruptura de coaliciones. Yo creo que esto no lo tenían calculado. Entonces, verlo de adelante para atrás, sí cabe la pregunta, ¿valió la pena tanto desgaste para terminar en esto? Pero es que ellos no lo veían así de atrás para adelante, ¿cierto? Y pues obviamente ser el árbitro después del partido, ser el director técnico después del partido es mucho más fácil que durante los 90 minutos del partido. Entonces yo creo que aquí hay algo de análisis ex post que siempre hace mucho más sentido que cuando uno está apenas enfrentando la realidad. Y sobre la recolección de firmas, pues no sé, el mecanismo de change.com, que es a través del cual se está difundiendo la carta, tengo entendido que ha tenido una respuesta muy importante. No sé exactamente en este momento cuántas firmas vayan, pero finalmente no sé si sea ese mecanismo legalmente válido para obligar al retiro de una propuesta o de un proyecto de reforma. Ya sí me dejo que los expertos en leyes opinen, pero yo creo que el comunicado ha tenido buena acogida. Creo que es muy temprano para decir que de pronto no funcione, como planteaba el doctor Manuel Galindo. Habrá que esperar unos días a ver si de verdad funcionó o no. Yo agregaría a Ramón y doctor David, vemos que en la democracia representativa que le corresponde al gobierno de tramitar sus propuestas frente al Congreso de la República, al gobierno le corresponde llevar al Congreso de la República estas iniciativas. Sin embargo, en la Constitución del 91 sí se dejó el tema de la democracia participativa. Es esa democracia que tenemos los ciudadanos de expresarnos libremente cuando no compartimos las posiciones de unos y otros. Y yo creo que este es un mecanismo válido de esa democracia participativa. Hace poco miraba esos cerca de 47,000 personas que han firmado una carta que ha circulado
digamos, cerradamente, porque ha sido como el voz a voz entre personas del sector, no ha sido, digamos, algo al que tenga acceso todo el mundo de una manera rápida, pero es una forma de expresión de la sociedad civil en el sentido de que considera que es importante tomar en consideración a esa sociedad civil para participar. Y yo creo que el país tiene que entender que son mecanismos nuevos de participación. Aquí han aparecido también nuevos, como salir al balcón y otras cosas que pues no era lo tradicional en esas formas de participaciones de los ciudadanos o de otras cosas, pero me parece que en la carta han firmado muchísimas más personas de las que seguramente han asistido a esa sola expresión popular hace poco de los militares retirados del ejército que masivamente fueron a hacerlo. Yo creo que son expresiones o son electrónicas o por medios electrónicos o físicamente, pero son válidas como mecanismos de expresión. Yo sí creo que eso es importante y no todo el mundo puede ir al salón a firmar la carta, como ocurrió ayer que no pude asistir, pero lo hubiera firmado. Todo, que ciertamente creo que comparto lo que allí dice, ¿no? En buena medida. No sé, doctor Jorge, creo que ya estamos en el tiempo Sí, Fernando, brillante la 7:59. participación de Ramón Abel. Gracias. Sí, antes de cerrar la reunión, como es nuestra costumbre, vamos a mencionar e invitar nuestra reunión número 162 para de hoy en 8 días a las 6 de la tarde. Ya Cristina debe estar colocando la invitación. Un segundo, doctor, si quiere vaya cerrando, que no me abrió acá. ¿No te abrió? Ya. Bueno, ya. Ay, Dios. Desde el WhatsApp se la muestro, doctor. Acá está. Bueno, no importa. Entonces, de hoy en 8 días tenemos un tema muy interesante, muy debatido, vitamina D más que una vitamina. Todo se basa en el libro que ahorita en julio va a lanzar el doctor y académico David Vázquez Aguad, actual vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, con moderador del Past President, el académico Germán Gamarra de la Academia Nacional de Medicina. Todos invitados para de hoy en 8 días, 23 de mayo a las 6 de la tarde. Creo que es un excelente tema que va a generar muchas polémicas, preguntas, pero precisamente quien va a estar al frente del conversatorio, nuestro amigo, colega David Vázquez, pues tiene todos los argumentos que considero que es, si no la más, es una de las personas que más conoce este tema en Latinoamérica. Entonces, todos invitados para dentro de 8 días a nuestra reunión número 62, perdón. Y pues hoy no me queda más que agradecerle a Ramón Abel, a Fernando, pues, por la presentación y la coordinación. Creo que fue muy claro el tema como se presentó, el espacio que hubo para todas las preguntas, comentarios que hicimos las personas que estábamos aquí presentes. Entonces, pues, verdad que gracias nuevamente, Ramón Abel, Fernando y todos los participantes. Y bueno, yo creo que
en la medida que esta discusión continúe en el Congreso, pues en poco tiempo seguramente estaremos haciendo otro conversatorio un martes sobre este interesante tema. Buenas noches, gracias. Son las 7:59 de la noche. Reunión programada hasta las 8 p.m. o 20 horas. Buenas noches, doctor Ramírez. Muchas gracias, como siempre. Muy amable. Hasta luego a Gracias, todos. profesor. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Ramírez. todos. Una buena noche para Buenas todos. noches, gracias. Fernando, noche. Ramón Abel, muy amable. Buenas Mañana, noches. 9 de la mañana, queda grabado todo como está y quienes tengan interés la piden y yo Ok. les envío la groma. Yo te la envío, Ramón Abel, mañana, porque es muy interesante, independiente de las personas que estuvimos hoy, son muchísimas las que al día siguiente me piden Sí, la claro, porque grabación. mucha gente lo revisa después. Sí, excelente. Oh, buenísimo, doctor. Estuvo muy, muy buena la discusión, Fernando. Muchísimas gracias por toda la conducción tan interesante. Eso creo que fue una discusión, una conversación muy, muy agradable, muy chévere. Así muy es. Sé amable. mucho. Buenas No, noches. pues, Ramón y a Fernando. Dios, Feliz noche para todos. Hasta luego. doctor Gracias. Germán, A doctor Ramón y David, a a todos, Fernando, muchas gracias. por la Doctor Juan presentación. Un Carlos. aplauso. Feliz noche para todos. Gracias.